Con el cuerpo destrozado, la garganta desgarrada y abandonado en una tumba improvisada en medio de la nada, Hugh Glass tenía dos opciones: morir allí mismo o arrastrarse más de 300 kilómetros hasta la civilización. Estamos en el año 1823, en las tierras salvajes de la actual Dakota del Sur. Hugh Glass era un trampero experimentado, un hombre curtido por años de supervivencia en territorios donde la naturaleza no perdona errores. Formaba parte de una expedición de cazadores de pieles dirigida por el general Andrew Henry, adentrándose en territorio Arikara, una de las zonas más peligrosas del oeste americano. Lo que estás por escuchar no es ficción ni una leyenda exagerada. Es un caso real de supervivencia documentado por múltiples testigos, un evento que cambió para siempre la manera en que entendemos los límites de la resistencia humana. Pero antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿dónde estás viendo esto ahora mismo? ¿Qué hora es en tu ciudad? Y si quieres más historias increíbles de supervivencia extrema, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún caso. Ahora, empecemos desde el principio. Para entender lo que Hugh Glass logró, necesitamos conocer quién era este hombre. Glass nació alrededor de 1780 en Pensilvania. Para 1823, ya era un veterano de la frontera con más de 20 años de experiencia en territorios salvajes. Hablaba varios dialectos nativos, conocía técnicas de supervivencia que pocos dominaban, y podía leer el terreno como otros leen un libro. Su reputación entre los tramperos era sólida. Un hombre duro, confiable, alguien con quien querrías estar si las cosas se ponían difíciles. En la primavera de 1823, Glass se unió a una expedición organizada por William Henry Ashley y Andrew Henry. Más de 100 hombres navegarían por el río Missouri hasta las montañas rocosas, establecerían rutas comerciales y traerían pieles de castor que valían fortunas en el este. El grupo incluía a algunos nombres que después se volverían legendarios: Jim Bridger, entonces de 18 años, y Jedediah Smith, entre otros. La expedición comenzó bien, pero en junio de 1823, cuando llegaron a los pueblos Arikara cerca de la actual frontera entre Dakota del Sur y Dakota del Norte, todo cambió. Al amanecer del segundo día, los Arikara atacaron el campamento. Fue una emboscada brutal. Cuando finalmente lograron escapar, habían perdido 15 hombres. Fue uno de los peores desastres en la historia temprana del comercio de pieles americano. El general Andrew Henry tomó una decisión: abandonar los botes y continuar por tierra, alejándose del territorio Arikara. Sería más difícil, pero potencialmente más seguro. El grupo comenzó a marchar hacia el oeste, a través de un territorio prácticamente inexplorado. Era finales de agosto. El grupo mantenía una formación defensiva, conscientes de que los Arikara podían seguirlos. Pero había otra amenaza en estas tierras: los osos grizzly. Un encuentro con uno de estos animales era uno de los mayores temores de cualquier trampero. Hugh Glass conocía los peligros. Por eso, aquella mañana mientras exploraba adelante del grupo principal, se movía con cautela. El terreno era denso, con arbustos de bayas silvestres de más de 2 metros de altura. La visibilidad era limitada. El ataque vino sin advertencia. Un rugido ensordecedor, el crujido de ramas, y de repente, una masa de pelo y músculo se abalanzó sobre él desde menos de 3 metros. Era una osa grizzly enorme, con los ojos llenos de furia. Glass había cometido el error más mortal: acercarse entre una madre grizzly y sus cachorros. El primer impacto lo lanzó hacia atrás. No hubo tiempo para apuntar el rifle. Cayó al suelo y antes de que pudiera reaccionar, el oso estaba encima de él. El peso del animal, más de 350 kilos, era aplastante. Glass sintió sus costillas crujir. Luego vino el dolor cuando las garras rasgaron su espalda, abriendo la piel y los músculos como si fuera papel. La osa lo levantó con sus mandíbulas, mordiéndole el hombro, sacudiéndolo violentamente.
Lo lanzó al suelo y se abalanzó sobre su garganta. Los dientes se cerraron alrededor de su cuello. Pero en lugar de rendirse, Glass logró alcanzar el cuchillo de caza de su cinturón y comenzó a apuñalar al animal una y otra vez. El ruido atrajo al resto del grupo. Varios hombres llegaron corriendo con rifles listos. Lo que vieron los dejó paralizados. Un hombre y una bestia envueltos en combate mortal, ambos cubiertos de sangre. Los disparos resonaron. 1, 2, 3 balas impactaron al oso. La osa cayó muerta a metros de Glass. El silencio que siguió fue interrumpido solo por la respiración burbujeante de Glass. Los hombres se acercaron esperando encontrar un cadáver. Lo que vieron fue peor. Un hombre destrozado que de alguna manera seguía vivo. La espalda de Glass estaba abierta en largos tajos profundos. Su garganta tenía marcas de mordidas que burbujeaban con cada respiración, pero milagrosamente, las arterias principales habían sido salvadas por milímetros. Una pierna estaba fracturada. El brazo izquierdo tenía cortes profundos. El cuero cabelludo parcialmente arrancado. Las costillas rotas. Y sin embargo, sus ojos estaban abiertos, parpadeando. Estaba vivo. El general Andrew Henry se arrodilló junto a él. La situación era clara. Glass era un hombre muerto. Nadie sobrevive a heridas así, a días de cualquier ayuda médica. Era cuestión de horas, quizás un día como máximo. Pero había un problema. Los disparos podrían haber alertado a los Arikara. El grupo necesitaba moverse rápido. Intentaron llevar a Glass en una camilla improvisada, pero cada movimiento lo hacía gritar y podían avanzar solo unos cientos de metros por hora. Era insostenible. Henry tomó una decisión. Alguien tendría que quedarse con Glass hasta que muriera, darle un entierro apropiado y luego alcanzar al grupo. Preguntó por voluntarios. El silencio fue largo. Finalmente, 2 hombres dieron un paso adelante. John Fitzgerald y Jim Bridger. Fitzgerald era un hombre mayor, calculador, motivado por los $80 extra que Henry ofreció. Jim Bridger era prácticamente un niño de 18 años en su primer viaje a la frontera, probablemente movido por el deber más que por otra razón. El resto del grupo se marchó, dejando a Fitzgerald y Bridger con provisiones y herramientas para cavar una tumba. El primer día pasó. Glass permanecía inmóvil, apenas respirando, delirando con fiebre. Fitzgerald y Bridger esperaban, sabiendo que era inútil. El segundo día fue similar. Glass seguía aferrándose a la vida inexplicablemente. El tercer día, la paciencia de Fitzgerald se agotó. Le habló a Bridger. Ese hombre está muerto. Su cuerpo simplemente no lo sabe aún. Podemos quedarnos aquí otros 5 días, arriesgando nuestros cuellos, o podemos ser sensatos y marcharnos. Bridger protestó débilmente, pero Fitzgerald era persuasivo. Argumentó que Glass nunca despertaría, que incluso si lo hacía moriría en horas. Usó el miedo constante de estar expuestos para convencer al joven. Finalmente, Bridger cedió. Pero antes de irse, Fitzgerald tomó todo. El rifle de Glass, su cuchillo, la cantimplora, la bolsa de suministros, incluso el sílex para hacer fuego. Dejaron a Glass con absolutamente nada. Cavaron una tumba poco profunda, pusieron a Glass en ella todavía respirando, lo cubrieron ligeramente con hojas y se fueron. Cuando alcanzaron al grupo días después, reportaron que Glass había muerto en paz y que le habían dado entierro apropiado. Nadie cuestionó la historia. Era el resultado esperado. Pero Hugh Glass no estaba muerto. Cuando recuperó la conciencia completa y entendió su situación, Glass enfrentó la realidad. Estaba solo a cientos de kilómetros de ayuda, su cuerpo destrozado, sin armas ni herramientas. La mayoría de los hombres habrían aceptado la muerte, pero Glass se negó. Tal vez era instinto, tal vez rabia contra quienes lo abandonaron. Pero tomó una decisión. Iba a vivir. El primer desafío era agua. Podía escuchar un arroyo cerca, a unos 20 metros.
Una distancia trivial para un hombre sano, imposible en su condición. Glass comenzó a arrastrarse usando solo sus antebrazos y la pierna buena. Le tomó horas recorrer esos 20 metros. Cuando llegó, sumergió su cara y bebió hasta saciarse. Después de beber, Glass evaluó su situación. El asentamiento más cercano era Fort Kiowa, a unos 320 kilómetros al sureste. Una distancia que un hombre sano caminaría en 2 semanas. Para Glass, podría tomar meses. Lo primero era atender las heridas. Glass sabía que la infección era su mayor enemigo. Usando agua del arroyo, lavó las heridas lo mejor que pudo. Luego hizo algo que requería estómago fuerte. Permitió que las moscas pusieran huevos en las heridas más profundas. Las larvas comerían solo tejido muerto, limpiando las heridas naturalmente. Era asqueroso pero efectivo. También usó musgo del arroyo como vendajes naturales. Pero necesitaba comer. Los primeros días comió bayas, raíces, insectos. Masticaba corteza de sauce como analgésico natural. Pero no era suficiente. Necesitaba carne. Entonces tuvo suerte. Una tarde escuchó aullidos de lobos. Sonaban como si ya hubieran cazado. Glass se arrastró hacia el sonido, tomándole horas cubrir medio kilómetro. Encontró una manada alimentándose de un bisonte joven. Esperó hasta que los lobos se fueron llenos, y luego se arrastró hacia la carcasa. Con sus manos desnudas, Glass desgarró carne cruda del animal muerto. Comió carne que llevaba horas bajo el sol, parcialmente consumida por lobos. Era repugnante pero necesario. Pasó 2 días junto a esa carcasa, comiendo y recuperando fuerzas. Durante este tiempo, también trabajó en su pierna. Encontró ramas rectas y usó tiras de su ropa para inmovilizarla. No era perfecto, pero le daría algo de estabilidad. Después de aproximadamente una semana junto al arroyo, Glass tomó una decisión. Era hora de moverse. No podía caminar, pero podía arrastrarse. Y eso fue exactamente lo que hizo. Comenzó su travesía arrastrándose, usando los codos para impulsarse, la pierna buena para empujar, arrastrando la pierna rota detrás. La piel de sus antebrazos se desgarraba contra rocas y tierra. Cada movimiento era agonía. Pero Glass continuaba, avanzando quizás 1 kilómetro por día, a veces menos. Se orientaba por el sol durante el día, las estrellas por la noche, moviéndose siempre hacia el sureste. Cuando encontraba arroyos, seguía su curso. Cuando hallaba bayas o raíces, descansaba allí. Si encontraba carroña abandonada por depredadores, comía. La infección continuaba siendo una amenaza. Glass tenía fiebre constantemente. Deliraba. Veía visiones. Pero cada vez que consideraba rendirse, pensaba en Fitzgerald y Bridger, en la traición, en el robo. Y esa rabia lo mantenía avanzando. Pasaron semanas. Lentamente, increíblemente, las heridas comenzaban a sanar. El cuerpo humano tiene una capacidad extraordinaria de recuperación cuando se le da la oportunidad. Las heridas de la espalda, limpiadas por los gusanos y protegidas por musgo, formaban tejido cicatricial grueso. La garganta, aunque marcada permanentemente, había sanado lo suficiente para tragar sin tanto dolor. Aproximadamente 6 semanas después del ataque, Glass llegó al río Cheyenne. Era un punto de referencia importante. Estaba más cerca, pero aún faltaba un camino brutal. Aquí tuvo otra suerte. Encontró un grupo de nativos Sioux que no eran hostiles. Le dieron comida, agua, ayudaron a limpiar sus heridas y le proporcionaron una manta. Glass descansó con ellos unos días, pero no podía quedarse. Tenía una misión. Cuando continuó, había logrado algo extraordinario. Podía caminar, cojeando severamente con un bastón improvisado, pero caminar al fin. En octubre de 1823, casi 2 meses después de ser abandonado, Hugh Glass llegó a Fort Kiowa. Los hombres que lo vieron no podían creer lo que veían. Fitzgerald y Bridger habían reportado su muerte. Pero ahí estaba, un espectro viviente, caminando a través de las puertas. Glass contó su historia.
la traición, el abandono, el robo. Pero su trabajo no había terminado. Necesitaba encontrar a los hombres que lo habían dejado morir. Pasó el invierno recuperándose. En primavera comenzó su búsqueda. Primero encontró a Jim Bridger en un puesto comercial. El joven, al ver a Glass vivo, quedó paralizado de terror esperando violencia. Pero Glass, mirando al muchacho de 19 años, vio a alguien manipulado por un hombre mayor. Después de todo lo que había sufrido, después de arrastrarse a través del infierno, encontró compasión. Perdonó a Bridger con una advertencia de nunca repetir tal acto. Fitzgerald era otra historia. Glass descubrió que se había unido al ejército y estaba en Fort Atkinson. Viajó hasta allí determinado a confrontarlo. Pero Fitzgerald ahora era soldado del ejército de Estados Unidos. Agredirlo sería un crimen federal. Glass, el hombre que había vencido a la muerte misma, tuvo que conformarse con confrontar verbalmente a su traidor. Recuperó su rifle que Fitzgerald aún tenía y se marchó. La venganza física que había imaginado nunca llegó. Hugh Glass vivió otros 10 años trabajando como trampero y guía. Sobrevivió a más encuentros con nativos hostiles, a inviernos brutales, a innumerables amenazas de la frontera. Pero en 1833, su suerte finalmente se agotó. Fue muerto en un ataque a Arikara, cerca del río Yellowstone, junto con 2 compañeros. Tenía aproximadamente 53 años. La historia de Hugh Glass se convirtió en leyenda. Su increíble supervivencia, arrastrándose más de 300 kilómetros, con heridas que habrían matado a cualquier otro hombre. Su determinación alimentada por la pura voluntad de vivir. Más de 200 años después, seguimos contando su historia porque representa algo fundamental. La negativa absoluta a rendirse, cuando cada fibra de tu cuerpo te dice que es imposible. Glass eligió vivir cuando la muerte era más fácil. Eligió arrastrarse cuando quedarse quieto habría sido más simple. Eligió el perdón cuando la venganza estaba a su alcance. Esa determinación inquebrantable es lo que convierte su historia no solo en un relato de supervivencia, sino en un testimonio del potencial humano para superar lo imposible. Porque al final, Hugh Glass nos enseñó que los límites que creemos tener son a menudo solo barreras mentales, y que el espíritu humano, cuando está verdaderamente decidido, puede lograr cosas que parecen absolutamente imposibles.